En el capítulo de hoy te contaré los 4 principales errores financieros que se cometen cuando tenemos 20 años. Tal vez, en tu caso, aún estés a tiempo de evitar alguno de ellos. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 130 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Antes de empezar, decirte que tienes disponible mis 2 libros en Amazon: Quiero ser rico, consigue la libertad financiera en 5 pasos y la guía del crowdfunding. Aparte, que dure el estado de emergencia en España por tema del COVID-19, tienes de regalo una sesión privada conmigo para consultarme todo lo que quieras durante 15 minutos. La semana pasada hablé de la fiscalidad de los fondos de inversión y una situación particular mía. Me había decidido tener un segundo fondo de inversión para cuando quisiera vender y tuviera que tributar, pues pudiera elegir cuál me convenía más y cuál me convendría menos. Siento que no se haya entendido correctamente. Dicho todo esto, vamos con el capítulo de hoy. Hoy voy a hablar de 4 errores bastante frecuentes que se suelen cometer entre que tenemos 20 y 30 años, más o menos. La edad es un poco orientativa, depende de muchas circunstancias más personales, pero son errores que se suelen cometer en esta franja de edad. El primer error es gastar demasiado en el coche. Y aquí hay múltiples circunstancias y múltiples características, pero al final es gastarse demasiado en el vehículo. Puede ser comprarse un coche muy caro, un coche que está por encima de tus posibilidades, y esto depende de muchas circunstancias y depende de tu situación de partida y todo esto. Puede ser que para una persona un coche demasiado caro es comprarse un coche nuevo o incluso comprarse un coche de menos de 2 años, y para otra persona comprarse un coche muy caro es irse a un coche de alta gama o de un motor muy grande de mucha potencia. Pero no solo el problema está en la compra, de que cuando compramos el coche, de que sea demasiado caro, sino que es también todos los extras y todos los accesorios que nos acabamos comprando. Actualmente, después de las reformas del decreto de reformas de importancia de los vehículos, es decir, los accesorios que les puedes poner y estas cosas, todo está más controlado y es más complicado ponerle accesorios y cosas relacionadas con el tuning, pero antes era muy frecuente, era mucho más fácil. Y conozco, como supongo que todos conocemos, casos de personas que se gastaron muchos miles y miles de euros en alerones, faldones y demás accesorios para el vehículo. Otra de las causas o otro de los problemas de gastarse demasiado en el coche es comprar el coche sin dinero y financiarlo al 100% durante periodos muy largos. Si has comprado un coche de 10.000 euros y lo financias al 100% a más de 7 años, pues al final acabas comprando 2 coches, acabas pagando el doble de lo que te ha costado. Y esto es un problema bastante importante. En el caso de mi mujer, se dio esta circunstancia de comprar un coche que no es que estuviera fuera de su alcance, pero no tenía el dinero, lo tuvo que financiar completamente y al final la factura fue bastante más cara y durante más tiempo de lo que sería razonable. Y un último error en el tema de los coches es temas de seguros y temas de accidentes. Y conozco múltiples casos, sobre todo de chicos, que se compraron un coche nuevo, que para ellos el coche era muy importante y después querían vacilar un poco con él, ir demasiado rápido, tuvieron un accidente, temas de seguros y cosas, aunque no fueron demasiado importantes, quedarse sin coche, el coche estaba financiado, quedarse con la deuda y con un seguro que a lo mejor no le cubría completamente o otras circunstancias y al final haberse quedado sin dinero y sin coche. Yo sé que tal vez en España el problema de gastarse demasiado dinero en el coche no es un problema tan importante como en otros países, pero sí es un error que solemos cometer o que suelen cometer mucha gente en estas edades, entre los 20 y los 30. Y muchas personas pasados los 30, los 40 y los 50 siguen cometiendo el mismo problema de gastarse demasiado en el coche. El segundo error es independizarse antes de tiempo. Y sé que aquí depende de las circunstancias personales y familiares de cada uno. Robert Kiyosaki recomienda a los jóvenes que antes de irse de casa de sus padres tengan por lo menos 2 activos. 2 activos que le generen un ingreso pasivo, o 2 ingresos pasivos en este caso. Sé que puede resultar complicado o difícil, pero lo ideal es que antes de irte de casa de tus padres hayas trabajado y hayas ahorrado durante 1 año, 2 años incluso, antes de dar ese paso, tener ese pequeño colchón, ese pequeño margen de seguridad. Y sin duda, en mi caso, este fue el mayor error financiero que cometí en esa edad. Aunque era por unas circunstancias concretas y básicamente, y resumiéndolo, me independicé sin tener ahorros, sé que es un problema bastante importante y
no te deja margen de seguridad para hacer ciertas cosas o tienes que retrasar muchas otras. El tercer error que se suele cometer entre los 20 y los 30 años es no controlar los ingresos y los gastos y sobre todo las deudas. Sé que es un problema de todas las edades, pero aquí me refiero más a comprarte caprichos y otras cosas como irte de fiesta, sobre todo en gastarte cosas que no podías de niño, cosas que tus padres no te dejaban porque eran muy caras o no se lo podían permitir o no querían que compraras esas cosas. Y cuando te independizas o cuando ya tienes tu propio salario, tienes tu propio dinero, pues crees que eso es importante y te gastas demasiado dinero en esas cosas. Y este error, el tercer error, no controlar los ingresos y gastos y sobre todo problemas de cuando te independizas gastar en cosas que no te habían dejado o ni siquiera cuando te independizas, sino cuando tienes tu primer salario, gastarte demasiado dinero en cosas que podemos llamar caprichos o cosas de ocio. Creo que a estas edades, a partir de los 20, cuando ya tienes un salario, los errores financieros que estás cometiendo pueden ser bastante importantes. Ya no se tratan de pequeños errores que puedes cometer antes de llegar a esa edad, que no tienes dinero. Y por eso, yo que soy padre, creo que es algo importante que debemos enseñar a nuestros hijos. Cuando tienen 10 años o más o menos estas edades, yo creo que le debemos dar una paga, dejársela que la gasten en lo que quieran, que cometan los errores y todos los errores financieros que sea posible, que se lo gasten en cosas que después acaban tirando o que no valoren. Porque los errores que pueden cometer con la paga que tú le das con 15 años, pues no van a ser tan importantes como un error que puedan cometer con 20, cuando pueden firmar una tarjeta de crédito, o firmar un préstamo, o gastarse todo su salario e incluso mucho más. Y el cuarto error es formarse demasiado y no trabajar. Es decir, el error es retrasar demasiado tu primer trabajo, tus primeras experiencias laborales, pensar que no estás preparado, o retrasarlo porque realmente no quieres trabajar y quieres seguir viviendo un poco de tus padres o no querer asumir las responsabilidades y seguir haciendo una carrera, después un máster, otra carrera, un curso, otro curso. Es decir, retrasar todo lo que puedes el trabajar. Personalmente opino que tanto trabajar como estudiar es bueno, pero esas edades a partir de los 18, a partir de los 20, yo creo que debería ser obligatorio trabajar. Aunque estés estudiando, deberías poder compaginar estudios con trabajo. Conocer las dos caras de la moneda, conocer las dos partes. Conozco muchísimos casos de gente que quería dinero y que por eso dejó de estudiar. No quería o no podía hacer las dos cosas a la vez. Entonces acaba dejando de estudiar porque cree que no es posible estudiar y trabajar. Y al cabo de pocos años pues se acaba arrepintiendo. Y también lo que decía antes, gente que llega a los 30 y aún sigue estudiando, aún sigue en la universidad, haciendo cursos o haciendo otras cosas y todavía no tiene ninguna experiencia laboral. En mi caso, yo he estudiado una carrera universitaria con sus 5 años y un máster después y todas estas cosas, pero aún así estuve compaginando los veranos que aún tenía que estudiar algunas asignaturas y algunas cosas que siempre dejas atrás y acabas arrastrando con trabajar. Y creo que esa experiencia es muy enriquecedora, conoces las dos realidades y te permite esforzarte más en los estudios, como también valorar otras cosas que no solo sean los estudios y valorarte también como profesional y saber que puedes ganarte la vida aparte de tus estudios y estas cosas, que puedes ganarte la vida en otras cosas y salir adelante de todas las maneras posibles. Y un último error, un bonus, un error que se comete entre los 20 y los 30, aunque no es un error típico de estas edades, sino que es un error de muchas personas y se da durante toda su vida, es no interesarse de cómo funciona el dinero. Y creo que entre los 20 y los 30 es una edad muy importante para conocer básicamente cómo funciona el dinero. Podrás dejar pendiente otras cosas como las inversiones o estas cosas, pero una educación financiera muy básica de cómo funciona el dinero, de cómo funciona el interés compuesto, de cómo funciona un préstamo, una tarjeta de crédito, un producto financiero de este estilo, creo que es básico y necesario conocerlo, porque al final hay gente que se acaba endeudando hasta las cejas con tarjetas de crédito, con una y después con otra, y con problemas de préstamos y estas cosas, y no sabe realmente cuánto está pagando porque nadie le explicó cómo realmente funcionan,
y acaban llegando a los 30 con deudas muy superiores a lo que podrán ahorrar durante la próxima década. Y estos son un poco los 4, o mejor dicho, los 5 errores más comunes o más frecuentes que creo que se cometen entre los 20 y los 30 años. El primero es gastarse demasiado en el vehículo. El segundo es independizarse demasiado pronto. El tercero, no controlar los ingresos y gastos y sobre todo gastar demasiado en fiestas, en viajes o en caprichos que no te podías permitir de niño. Y el cuarto error es no trabajar y dedicarle demasiados años a la formación. Y por supuesto, el error típico, no conocer cómo funciona el dinero y no tener una educación financiera básica. Y para terminar, te pido que me comentes los errores o tus errores más comunes que has cometido y también si te ha gustado este capítulo o te interesaría que hiciera una serie con los errores típicos a los 30, los errores típicos a los 40 y los errores típicos a los 50, házmelo saber y para las próximas semanas lo tendrás aquí. Un saludo y hasta la semana que viene.